Muchas gracias, Francis, por el pase. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la capacitación IOR en salud, aprobación y ejecución. Siguiente, por favor. Bueno, la primera parte de esta capacitación se va a hacer un recordatorio de cuáles son aquellos conceptos claves y fundamentales que todo operador, ya sea de unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones u oficina de programación multianual de inversiones, tiene que tomar en cuenta como punto de partida para el registro y posterior aprobación de una IOR. Una IOR es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora en funcionamiento. Es importante tener en cuenta este concepto como inicio de toda inversión en el marco de este tipo de inversiones, ¿no? Los objetivos, y aquí vamos a resaltar dos de ellos. En primer lugar, es la adaptación al nivel de utilización de la capacidad actual de una unidad productora, ¿no? De modo que se logre alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad, niveles de servicios y entre otros que son considerados en este caso por el sector salud como ente rector, ¿no? El segundo, a través de la intervención en el marco de las IORs, se evita la interrupción del servicio de una unidad productora. Asimismo, también se minimiza el tiempo de interrupción debido al deterioro de sus estándares de calidad. Tenemos que tomar en cuenta también, y esto para todos los operadores, que a través de una IOR también es posible aportar al cierre de brechas, en este caso al cierre de brechas en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Estamos hablando en términos de que contemos con la capacidad de producción de tal manera que el servicio de salud no disminuya. E incluso, en algunos casos o ejemplos que ya veremos más adelante, podemos ver que a través de una IOR también podemos de alguna manera muy puntual incrementar la capacidad. Siguiente, por favor. Ahora, como veníamos diciendo, una IOR también aporta en el marco del cierre de brechas en salud. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta para enfocar en ese cierre de brechas? Que esté alineada a los objetivos, a los indicadores priorizados por el sector salud, ¿no? Eso es importante. Todo operador debe estar atento y debe estar informado de los indicadores priorizados por el sector salud, los cuales se van actualizando cada año, ¿no? Para mencionar un ejemplo, ¿no? Uno de aquellos indicadores o metas priorizadas, tenemos el porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada, por mencionar alguno, ¿no? Siguiente, por favor. Comentamos al inicio que las IORs intervienen puntualmente en unidades productoras en funcionamiento. Y cuando hablamos de una unidad productora, estamos hablando de todos aquellos recursos o factores productivos que integran infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros, que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. En el marco del tema de las IOR de salud, tenemos unidades productoras como por ejemplo los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales, los institutos y todos aquellos que estén enmarcados en el ámbito de los niveles de atención del sector salud, ¿no? Esta unidad productora va a ser capaz de prestar el servicio y la atención en salud a la población objetivo. Siguiente, por favor. Hablábamos también que la IOR intervienen a través de activos estratégicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos activos estratégicos aplicables en una IOR en salud? Vamos a repasar algunos de ellos. El primero, en infraestructura, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una edificación con servicios de salud, ya sea un hospital, un centro de salud o incluso un sistema modular anexo, ¿no? Como lo hemos visto últimamente en el caso de la emergencia. Asimismo, también se puede intervenir en activos estratégicos en el marco del equipamiento, equipos de laboratorio, ventiladores mecánicos, camas de UCI, entre otros, ¿no? También en mobiliario, mesas de atención de laboratorios, mesas de escritorios, todo aquello que sea útil para el correcto funcionamiento, en este caso en el marco del mobiliario, ¿no?
También están considerados en activos estratégicos algunos elementos como vehículos, ¿no? Ambulancias, aquellos vehículos que sirven también del transporte de insumos, de medicamentos, etcétera, ¿no? Otros activos estratégicos están los terrenos y otros intangibles que, como hemos dicho al inicio, forman parte de esta unidad productora que da el servicio de salud, ¿no? Para ser más puntuales, en el caso de salud podemos tener ejemplos como, por ejemplo, un tomógrafo, un ecógrafo o un ventilador mecánico que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Toda esta lista de activos estratégicos, y creo que esto es sumamente importante para todos los operadores, se hallan a libre disposición en el portal web del MEF, ¿no? Ahí tenemos el link que también lo vamos a compartir más adelante junto con la presentación. En este portal uno puede encontrar todo el listado de activos estratégicos y también aquellos que están destinados según el nivel de atención, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora entremos más a detalle, ¿no? ¿Qué tipos de IOR existen? Bueno, en el marco del enfoque y el objetivo de una IOR se pueden reconocer dos tipos. Aquellas IORs que tienen un enfoque de unidad productora y aquellas IORs que tienen un enfoque de activo estratégico. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de una IOR con enfoque de unidad productora, estamos hablando de aquellas inversiones puntuales orientadas a adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP, de una unidad productora. Recordemos que esa unidad productora tiene la capacidad de proveer del servicio, en este caso del servicio de salud, y tiene que ser en condiciones óptimas. Es por eso que esta IOR con enfoque en unidad productora va a tener el objetivo de darle los niveles óptimos en el servicio y en su calidad, ¿no? Vamos a mencionar unos ejemplos. La IOR que además tiene como objetivo optimizar los servicios de intervenciones quirúrgicas en un determinado hospital, ¿no? En ese marco, ¿qué se va a identificar? Se identifican los recursos humanos, se identifican cuáles son las falencias en la infraestructura, en el equipamiento, en la gestión, entre otros. Efectivamente, son aquellos elementos que hemos mencionado anteriormente de los que dan la capacidad de prestar el servicio a una unidad productora. Por otro lado, tenemos las IORs con enfoque en el activo estratégico. Estas inversiones con este enfoque están orientadas puntualmente a reparar o a reponer los activos estratégicos en deterioros, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy recurrente en el sector salud, ¿no? Las IORs que, por ejemplo, están orientadas en la reposición de equipos como una cama camilla, un ventilador mecánico, entre otros, ¿no? De hecho, si nos ponemos un poco en contexto, en el estado de emergencia en los últimos meses, han sido muchas las IORs que se han enfocado en el activo estratégico, ¿no? Como por ejemplo los ventiladores mecánicos o también aquellas camas destinadas al servicio de atención crítica o de cuidados críticos. Siguiente, por favor. Y aquí viene una pregunta importante y creo que es el punto de partida que todos los operadores deben tener en cuenta de manera que se garantice una correcta identificación, luego un registro adecuado y una aprobación también en el mismo marco que garantice una adecuada ejecución de la misma inversión, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo identificamos una IOR? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el análisis del proceso de atención de un servicio de salud. De esa manera, podemos identificar cuáles son aquellos factores que están limitando la atención en salud, ese proceso de atención en salud, ya sea en una unidad productora de servicios de salud, es decir, en una UPSS de emergencia, en una UPSS de hospitalización, o en una unidad productora de servicio que también está involucrada en este proceso de atención.
Veámoslo en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el análisis de proceso de atención de un infarto agudo de miocardio. Vamos a analizar aquí cuáles son todos esos pasos que en este caso está comprendido el servicio a la atención de un infarto de agudo de miocardio, y así podemos identificar cuáles son aquellas unidades productoras de servicios de salud que están identificadas, ¿no? En primer lugar, para la atención de este servicio es punto de partida el acceso a través de la admisión y el ingreso a la unidad productora de servicio de salud de emergencia, ¿no? Luego de ello, el paciente en el marco de la atención puede lo trasladan a una sala de hemodinamia, ¿no? Posteriormente se le hace el diagnóstico de un electrocardiograma y dependiendo de ese diagnóstico puede pasar a UCI o a hospitalización de cardiología, ¿no? En ese proceso pueden darse la identificación de determinadas falencias en activos estratégicos, como por ejemplo un electrocardiógrafo obsoleto o un coche de paro que ya tiene una vida útil cumplida, o incluso se puede identificar que existe una necesidad de un monitor de funciones vitales adicional, ¿no? Y todo ello enmarcado en esta línea que marca el proceso de la atención del servicio, en este caso específico, de un infarto agudo de miocardio. Entonces, en este marco se pueden identificar diversas falencias enfocadas en este servicio y pueden intervenirse y mejorarse a través de una IOR. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte de la exposición es importante anotar que así como podemos orientar a una adecuada identificación, registro y aprobación de una IOR, también es importante anotar cuáles son aquellos errores frecuentes que a veces se cometen por el desconocimiento de una correcta identificación de IOR. Siguiente, por favor. Un primer error frecuente y que se ha visto muchos casos en los últimos años desde creada este tipo de inversión es el fraccionamiento, ¿no? ¿Qué significa eso? Una inversión está fraccionada cuando no contiene todas las acciones necesarias para solucionar el problema identificado. Y lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de un laboratorio, ¿no? Que se hayan identificado algunos activos estratégicos que no estén funcionando adecuadamente o que ya hayan cumplido su vida útil, pero que por algún motivo no se reconoció o no se identificó, en este caso, por ejemplo, una cabina de PCR, ¿no? Entonces, en ese momento de la identificación y registro y aprobación de la IOR, en cualquier etapa puede darse ese reconocimiento de que no se ha considerado todos los equipos, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de una IOR en fraccionamiento, ¿no? Porque no identificaron todos esos activos estratégicos que tuvieron que ser intervenidos a través de este tipo de inversiones, ¿no? Otro error importante que también se ha visto mucho es la duplicación de las inversiones, ¿no? Esta duplicación ocurre cuando dos inversiones se orientan a los mismos objetivos, ¿no? Podemos mencionar dos IORs que tienen previsto adquirir, por ejemplo, un activo estratégico de cuna a calor radiante en una misma UPSS de un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, no se pueden dar dos IORs con el mismo objetivo. Allí estaríamos incurriendo en una duplicación de inversiones. Otro ejemplo que también se ha visto mucho es el caso en el que las IOR están orientadas a acciones o intervenciones que están en el marco de la operación y funcionamiento de la unidad productora y que no están en el marco de inversiones, sino más bien en los gastos de mantenimiento, ¿no? Ahí podemos encontrar algunas acciones como, por ejemplo, pintado, ¿no? Que además está en el marco del funcionamiento, del correcto funcionamiento de la unidad productora, pero que no son parte de una intervención con las IORs, ¿no? Sino más bien gastos de mantenimiento.
Entonces, estos tres errores frecuentes que se cometen en las IOR, es importante entenderlas, que además tienen como base una correcta identificación para no cometer infraccionamiento, ¿no? O también tiene una correcta planificación para no dirigir dos inversiones hacia un mismo objetivo. Siguiente, por favor. Estimada Francis, te voy a dar el pase para que puedas continuar con la presentación. Muchas gracias, Rosaria, por la exposición brindada. Para continuar con la exposición, damos bienvenida a Rocío Cusco, especialista del sector Salud, Desarrollo e Inclusión Social de la DGPMI, quien expondrá las orientaciones específicas de una IOR. Adelante, Rocío. Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a desarrollar algunas orientaciones específicas de la IOR. Adelante con la presentación. En la siguiente diapositiva vamos a hablar primero de las inversiones de optimización. Hay que entender de qué se trata una optimización. La siguiente diapositiva, por favor. Una inversión de optimización asociada a la IOR, tenemos que entender cuál es el objetivo, el uso, de qué trata una optimización. La optimización trata de buscar cuáles son los factores que no están permitiendo o limitando la adecuada prestación del servicio. Y entonces, cuando notamos esas dificultades, nosotros podemos plantear una optimización, porque con la optimización vamos a poder, por ejemplo, aumentar la calidad del servicio, mejorar los procesos de atención para el usuario, reducir de repente también los costos de producción, entre otros, ¿no? Entonces, la inversión de optimización va a ser una intervención puede ser en los activos estratégicos de infraestructura, de equipos, vehículos y también intangibles. Un ejemplo de una IOR de optimización sería en el caso, por ejemplo, en el Hospital Santa Lucía, donde se tiene ahora actualmente un ambiente en el primer piso, pero en el primer piso, dadas las condiciones de instalación, está hacinado, el personal de repente no puede elaborar adecuadamente porque pone en riesgo la salud ocupacional, también de repente al entrar el paciente o el usuario al cual asiste a este establecimiento, también no recibe un servicio adecuado. Entonces, lo que se plantea como solución es la construcción de un segundo piso, ¿no? Para que en esa manera se haga una mejor distribución de esos, tanto de los equipos como también del flujo de atención. Y en ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta para que sea una optimización es que los servicios que se van a prestar son los mismos, ¿no? Solo que en esta ocasión los servicios se van a brindar en mejores condiciones. Una acotación sobre el tema de las inversiones de optimización es que no se puede incrementar en más del 20% de la capacidad que tiene esta unidad productora. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de las inversiones de ampliación marginal, en este caso hablemos de la ampliación marginal de servicio. Primero que tenemos que tener en cuenta, en consideración, es que las inversiones de ampliación marginal del servicio se aplican solamente para tipologías de proyectos que están estandarizados. Para el caso de salud, solamente son los establecimientos sin internamiento, es decir, de la categoría 1-3. Entonces, no se puede aplicar a ampliación marginal de servicio en puestos de salud 1-1, en hospitales tampoco, en institutos, sino solamente a la fecha, nuevamente repito, en establecimientos de salud de categoría 1-3, porque esa es la única inversión que el sector ha estandarizado.
Y la otra condición también parecida a la optimización es que también el límite que se permite incrementar esa capacidad es en el 20%. Entonces, cuando la unidad formuladora específicamente en estos establecimientos de salud de categoría 1-3 hacen su diagnóstico, ¿no? Y ve que la demanda se ha incrementado y eso está limitando la atención de los usuarios, lo que puede hacer es plantear una ampliación marginal del servicio para que mediante, no sé, la inclusión de la ampliación de la infraestructura, al adicionar equipos, pueda absorber esa demanda que ahorita mismo no está siendo atendida, ¿no? Entonces, también la ampliación marginal entonces puede intervenir en infraestructura, en equipos, en intangibles, para poder cubrir ese incremento en el servicio hasta el 20%. Aquí en el ejemplo que están ustedes apreciando, por ejemplo, en el Centro de Salud del Carmen, de categoría 1-3, la unidad formuladora ha corroborado que esa capacidad está restringida, ¿no? Y por lo tanto se plantea una ampliación marginal del servicio. Aquí quiero incidir en el tema de que la unidad formuladora tiene que tener ese sustento, ¿no? No es que por ser una categoría 1-3 automáticamente le tengo que hacer ampliación marginal del servicio, no. Lo que tiene que hacer realmente es constatar de que que la demanda no está siendo cubierta y que se puede incrementar hasta el 20%, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que de repente inclusive se requiere de un 80-70% más para cubrir la demanda? Entonces, de repente, por el momento puede plantear la ampliación marginal de servicio, pero también tendría que evaluar si es que en este sentido ya hace falta un proyecto de inversión. En la siguiente diapositiva, por favor, en inversiones de rehabilitación. Una inversión de rehabilitación hay que tener en cuenta que solamente aplica para infraestructura. Entonces, ¿de qué trata una inversión de rehabilitación? Trata de reparaciones mayores. Entonces, a veces la línea entre reparaciones mayores y mantenimiento es, digamos, un poco delgada, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta rehabilitación tiene que permitirte volver al estado original la infraestructura que se tenía en tal o cual unidad productora, o vale decir en un establecimiento de salud. La rehabilitación puede incluir la adquisición e instalación de equipamientos y elementos, pero propios de la infraestructura. Eventualmente nosotros a veces recibimos consultas por este término que acabo de indicar, que está también indicado en los lineamientos. Entonces, dicen equipamiento y elementos propios de la infraestructura. ¿A qué se refiere? Se refiere a temas, por ejemplo, electromecánicos, como puede ser un ascensor, a muebles de repente que están empotrados en la misma infraestructura y que son parte y que se costean junto con la infraestructura. No se refiere a equipos o equipamiento o elementos constructivos fuera de esta misma infraestructura, ¿no? Ese es un punto muy relevante que la unidad formuladora tiene que tomar en cuenta. Ahora, también hay que tener en cuenta que no se puede intervenir en más del 40% de la unidad productora o el límite que establezca el sector. En este caso, para el tema de inversiones en salud, a la fecha aún no se ha establecido ese parámetro, de modo que corresponde aplicar no se puede aplicar una rehabilitación en más del 40% de una infraestructura o de una unidad productora. Un ejemplo sería la rehabilitación de la sala de partos del Centro de Salud San Vicente debido a daños en su infraestructura, pero nuevamente recuerdo de que no se puede intervenir en más del 40%. Siguiente diapositiva, por favor. Inversiones de reposición. Las inversiones de reposición
¿De qué trata? Nos habla de que tenemos que evaluar en la unidad productora tanto los equipos inmobiliarios o vehículos que estén cumpliendo o hayan cumplido su vida útil, pueden ser y deben ser reemplazados, ¿no? Esto para no afectar la calidad del servicio hacia el usuario. Entonces, mediante la reposición, lo que vamos a lograr es mantener los niveles de servicio, tanto en calidad como en cantidad. Otro aspecto que hay que recalcar en las inversiones de reposición es que estos activos, la intervención de la reposición para estos activos no necesariamente se refiere al término de vida útil, ¿no? Algunos suelen confundir la vida útil como, por ejemplo, de una computadora la vida útil es 5 años, que es en promedio o a veces está establecido en algún reglamento o, bueno, para nuestro caso, en el Sistema Nacional de Bienes, ¿no? Sin embargo, para efectos del INVIERTE, el término vida útil es más amplio, ¿no? Vida útil o vida útil estimado, cuando uno habla cuando realmente pierde la vida útil un activo, puede ser porque de repente ese activo sufrió algún daño, o porque dejó de operar, porque ese activo realmente ha cumplido cierto nivel de operatividad y a partir de allí ahora presenta, por ejemplo, ciertas fallas, ¿no? Que ya no permiten que se siga prestando y ya no se puede reparar, ¿no? Entonces ahí corresponde su reemplazo. O también puede ser que un activo, el repararlo, sea más costoso inclusive que reemplazarlo. Entonces, si económicamente es más eficiente comprarlo que de repente asumir costos de mantenimiento más caros que su adquisición, entonces ahí hablaremos de que esa vida útil ya ha culminado. Un ejemplo de ello sería reposición de una ambulancia urbana tipo 2 para el Hospital San Ignacio, el cual se halla inoperativo hace 3 meses. Quisiera yo en este punto también sobre las inversiones de reposición hablar sobre una consulta que viene repetidas veces y que es oportuno mencionarlo, ¿no? Es que en las inversiones de reposición, cuando hablamos de los activos estratégicos, siempre tenemos que, para el registro de inversiones en salud, siempre nosotros lo que vamos a pedir es una estructura preliminar de costos. Entonces, lo que regularmente pasa cuando uno revisa este tipo de inversiones es que en la estructura preliminar de costos, uno, no ponen el código patrimonial. Y eso es objeto de observación. No ponen en dónde está localizado el activo y eso también es objeto de intervención. Entonces, cuando la unidad formuladora registre una inversión de reposición, tiene que poner los datos claves que uno, cuando revise, va a poder comparar con otra IOR y vamos a poder establecer si existe o no duplicidad de inversión. Entonces, los datos claves son 1, el código patrimonial. 2, dónde está localizado ese activo o dónde se localizará. 3, cuál es el costo y si, por ejemplo, hacen una reposición masiva, a qué establecimiento se está asignando cada inversión. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las IOR de emergencia. Las IOR de emergencia, que se registra mediante el formato 7D, ¿cuál es el objetivo de estas IOR? Su objetivo principal es lograr una capacidad adecuada para que los pacientes diagnosticados con COVID-19 puedan recibir una atención adecuada.
Ahora, esto no quiere decir que cada unidad formuladora va a trabajar por su lado, sino que lo que se menciona es que esto debe ser requerido o coordinado por la autoridad sanitaria respectiva. Entonces, la unidad formuladora lo que tiene que hacer es coordinar con la autoridad sanitaria, ¿no? Para ver cuál es su plan que está manejando en toda la región, porque de repente la región también está pensando en plantear una intervención en ese mismo establecimiento de salud. Entonces, lo más relevante es de la IOR de emergencia es que es exclusivamente para la atención de los casos COVID, ¿no? Para que tengan una atención adecuada. Y segundo, que esto tiene que ser coordinado con la autoridad sanitaria. Entonces, cuando registran la IOR de emergencia, es básico, indispensable que esté ahí la opinión favorable de la autoridad sanitaria respecto de esa IOR de emergencia. En donde generalmente o se puede hacer esa IOR de emergencia son en unidades productoras de servicios, ¿no? En las áreas críticas o servicios críticos que pueden estar dentro de la misma unidad productora o en un área de expansión externa. ¿A qué nos referimos con dentro de la misma unidad productora? Puede ser, por ejemplo, que en un hospital tengan, no sé, el espacio del estacionamiento. Por tema de emergencia van a habilitar ahí unas carpas para la atención COVID, entonces eso hablaremos de que ahí la intervención es dentro de la unidad productora. Y un ejemplo de un área de expansión externa es puede ser que el hospital ya no tenga más espacio, entonces coordina de repente con alguna otra entidad para que le ceda un estadio y ahí hace ciertas adecuaciones, no en infraestructura y en equipamiento para que atiendan ahí pacientes COVID. Pero ¿quién va a dirigir todo el funcionamiento en esa área externa? En este caso, en mi ejemplo, en el hospital, en el estadio, va a ser los mismos recursos humanos, la misma gestión que trabajaba en el hospital, solo que ahora esa capacidad, se está habilitando fuera, en mi ejemplo, en el estadio. Entonces, nuevamente puede ser dentro de la misma unidad productora o en un área de expansión externa. Obviamente que cuando hablamos de una área de expansión externa, nosotros tenemos que tener algún documento que evidencie esa disponibilidad de ese ambiente o espacio físico. Y básico también para hablar de una IOR de emergencia y que esté adecuadamente identificada, uno va a decir cuando la unidad formuladora en el sustento, en el registro de la IOR, tenga que poner ahí el informe, ¿no? Un informe que sustente ese análisis, que demuestren cuáles son los factores que están o son necesarios o están limitando la capacidad de ese establecimiento para que atienda a los pacientes. Si, por ejemplo, identifica que necesita 3 camas UCI adicionales porque las que tienen no les es suficiente, también podría ser un adecuado sustento y tendría que consignar en esta IOR los activos que sean necesarios. Todos los activos que sean necesarios. Por eso también es importante que la unidad formuladora haga ese análisis, porque al tratarse de una IOR de emergencia tiene que poner todos los activos. Hemos visto muchos casos de IOR de emergencia donde, por ejemplo, ponen camilla multipropósito, monitor de funciones vitales y ventilador mecánico. Pero luego, cuando, después de la aprobación, recibimos comunicaciones que faltan más activos, o sea que solamente con estos 3 activos no se está garantizando el servicio. Y entonces ahí nuevamente es un retroceso para la IOR porque tarda más tiempo en justificar, en completar. Finalmente el servicio no se va a prestar de manera oportuna. Entonces es muy importante que en esta IOR de emergencia se coordine con la autoridad sanitaria y, si es posible, también se consulte, ¿no? Se hagan las consultas respectivas de cuáles son esos
activos o equipos necesarios que les va a permitir a ustedes como entidad prestar un servicio adecuado. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hasta aquí mi participación. Gracias, Francis. Gracias, Rocío, por tu presentación. Vamos a dar la bienvenida a Susan Aliaga de la Oficina de Programación Mundial de Inversiones del Ministerio de Salud, quien expondrá un caso práctico de una IOAR en salud. Adelante, Susan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad me ha tocado hacer una exposición de los casos de IOAR adaptado ya propiamente al sector. Siguiente, por favor. A ver, en la misma línea como ya lo estuvo exponiendo Rocío, hay que hacer una diferenciación, ¿no? Lo que yo les traigo en esta oportunidad es los tipos de IOAR y los casos que se puedan presentar. Por ejemplo, en el caso de reposición, como ya lo mencionamos, el equipo de rayos X cumplió con su tiempo de vida útil, siendo obsoleto, inseguro, comprometido dentro de la oferta y calidad del servicio que ofrecido. Entonces, aquí es la adquisición de un equipo nuevo para mantener la oferta de servicio. En este caso estamos poniendo que el hospital regional no está brindando el servicio de rayos X y por ende tenemos que hacer la reposición de este equipo, que también es un activo estratégico. El segundo caso es la reposición y rehabilitación. Acá podemos ver que a causa de las lluvias la sala de partos ha sufrido daños a su infraestructura y equipamiento, derivándose una disminución en el número de partos institucionales. La solución es la rehabilitación del bloque y reposición de equipos que tiene dentro de esta unidad productora, pero con identificación de la unidad prestadora de servicios, ¿no? Además, mencionar que en la reposición de equipos solamente pueden considerarse los que son los activos estratégicos. La siguiente, por favor. En la misma línea también de la reposición, podemos ver que una ambulancia ha sufrido una volcadura que ha dado daños en su estructura y sus funciones mismas. Asimismo, los equipos también sufren daños, por la cual ha cumplido su vida útil. Entonces, la solución que se plantea acá es la adquisición de una ambulancia con todo el equipamiento, y esto va a ser a través de una IOAR de reposición. En el otro caso que se les presenta es el sistema eléctrico y sanitario del hospital tiene más de 25 años de antigüedad, lo que ocasiona el mal funcionamiento y deterioro de los equipos biomédicos, así como riesgo de infecciones intrahospitalarias. La solución es que, dado que el hospital es de un diseño estructural complejo, se prevé reparar todo el sistema eléctrico y sanitario, pues esta intervención no constituye un mantenimiento de por sí, y acá la solución es plantear una IOAR de rehabilitación. Le quería señalar que también en el caso de las ambulancias se tiene que tener en cuenta que se tiene que hacer las coordinaciones con SAMU, ya que estas están enmarcadas a una red, y en tal caso sí se les aconseja que previo a la adquisición, ya sea por optimización o por reposición, en el caso de reposición u optimización, se hagan las coordinaciones previas con SAMU. El siguiente, por favor. Bien. Bueno, como pueden ver acá, estos son dos modelos de fichas que se les trajo, que es a través del formato 7C, que es anterior. Podemos ver en la primera que la rehabilitación, reparaciones de
a través de infraestructura se está viendo como un activo que es cobertura. Cobertura para el sector salud no es un activo estratégico, ¿no? Y la forma correcta de hacer un registro, en este caso, es de la optimización. La naturaleza vendría a ser la remodelación, el tipo de ítems de infraestructura y los activos que se han identificado. Para los activos de infraestructura es el edificio de laboratorio específico y especialidad. Y bueno, como ya lo mencioné, el tema de las adquisiciones del equipamiento, que siempre y cuando sean activos estratégicos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eso es un poco para poder resumir y todos los casos que se presentan dentro del sector, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Susan, por la exposición brindada. Antes de pasar al bloque de preguntas, comentarles que esta capacitación la encontrarán en la página de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la web de este ministerio. Asimismo, les pedimos por favor no olvidar llenar el formulario de asistencia que está compartido en el chat de esta sala para tener sus contactos y poderles hacer llegar mayor información de otros eventos que realizaremos. Bien, vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación, el cual está a cargo de nuestras expositoras. La primera pregunta es para Rosaria García. ¿Puede aprobarse una IOAR en más de una unidad productora, por ejemplo, en postos o centros de salud? Gracias, Francis, por la pregunta y también al operador que la hizo. Sí, una unidad formuladora puede registrar más de una IOAR. Sin embargo, debe tener en cuenta, como ya se mencionó también en la presentación, que éstas no estén orientadas a un mismo objetivo, porque si no estarían incurriendo en el error de la duplicación. Muchas gracias, Rosaria. La segunda pregunta es para Rocío Cusco. La IOAR aprobada no contempla todos los activos necesarios para que el servicio funcione adecuadamente. ¿Puede la unidad formuladora aprobar entonces otra IOAR? Primero, para contestar esta pregunta, tenemos que enfocarnos en algo, ¿no? Cuando una IOAR no contempla todos los activos que son necesarios para que cumpla con su objetivo, que es adecuar los servicios o que estos funcionen adecuadamente, y resulta que me falta un activo o más, entonces estamos hablando de fraccionamiento. Y la directiva invierte claramente lo establece, que no están permitidos los fraccionamientos, y en ese sentido corresponde determinar, en este caso en el marco del sistema de control, determinar las responsabilidades que correspondan. Para este caso, para la unidad formuladora, que eso lo establece, o los mecanismos lo establecen con el órgano rector, ¿no? La Contraloría. Entonces, sin perjuicio de esto, no podemos tampoco nosotros como dirección o como ustedes como unidad formuladora dejar ahí esa IOAR, porque el peor resultado va a ser que esos activos finalmente no funcionen y estén ahí de repente en stock o instalados inoperativos. Entonces, solamente por ese caso es que en estos casos sí, la unidad formuladora podría aprobar otra IOAR, pero en el sustento tiene que indicar, hacer referencia a esa otra IOAR que no contempló, y que en este caso esta segunda IOAR estaría, digamos, completando los activos para que el objetivo de la primera pueda ser cumplido, ¿no? Pero nuevamente repito que eso no va a limitar o va a eximir de responsabilidades a la unidad formuladora, según corresponda. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta es nuevamente para Rosaria García. ¿Se puede intervenir en activos no estratégicos del sector salud, ejemplo, reparación de los techos de triaje, admisión? Gracias, Francis, por la pregunta nuevamente. Vamos a recordar la definición de una IOAR. Son intervenciones puntuales con activos estratégicos, ¿no? Contemplando activos estratégicos. Entonces, esa es la naturaleza y el origen de las IOARs, por lo tanto, la respuesta sería
no se puede intervenir en activos no estratégicos. Temas como el que comenta de reparación de techos en triaje o admisión deben ser contemplados en acciones de mantenimiento de la infraestructura de dicha unidad productora. Gracias, Francis. Gracias, Rosaria. La siguiente pregunta es, ¿se puede hacer una IOAR por COVID en la que se encargue el pago a personal médico o a enfermeros para el tamizaje mediante pruebas COVID en una municipalidad? Ok. Bueno, la contratación del personal de salud en este caso no está contemplada en una IOAR, no constituye tampoco un gasto en inversión, es por eso que no se daría la aprobación a este tipo de intervenciones. Gracias, Rosaria. La siguiente pregunta es, mi entidad tuvo una IOAR aprobada, pero solo nos dieron 600.000, siendo el monto del proyecto por 1,5 millones. Consulta, ¿se puede solicitar la diferencia? Esa pregunta tiene un componente del índole presupuestal. Tendríamos que hacer la consulta a la dirección respectiva. En todo caso, tomamos nota y hacemos la consulta para poder hacerla llegar a la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Bien, la última pregunta es, ¿se puede utilizar el canon para financiar las IOAR de reposición que contemplen intervenciones en infraestructura y o equipamiento? Buena pregunta, porque es una cuestión que se ha venido repitiendo en algunos meses, ¿no? Y tengamos en cuenta primero el punto de partida, ¿no? Las IOARs efectivamente sí pueden financiarse con recursos del canon, siempre y cuando sean aquellas que están destinadas a infraestructura, ¿no? Sin embargo, las IOARs que están orientadas a la reposición de equipamiento no se podrían financiar con canon, ya que según la ley del canon, esta solo se destina a proyectos de inversión u obras en infraestructura. Muchas gracias, Rosaria. La siguiente pregunta es para Susan Aliaga. La pregunta es, ¿puede un gobierno local ejecutar una IOAR de planta de oxígeno y administrarlo directamente? Es decir, vender o donar oxígeno a la población. Ya, ahora sí, para responder la pregunta en cuestión. Un uso de gasto activo estratégico se tiene que dar dentro de una unidad productora, en este caso es un establecimiento de salud. Bien es cierto que el Ministerio de Salud el año pasado sacó algunos lineamientos para que las municipalidades pudieran hacer la intervención en algunos establecimientos de salud a mérito de este activo estratégico que son las plantas de oxígeno. Pero como lo mencionaba inicialmente, solamente es para dentro de una unidad prestadora. Ahora, el tema es lo siguiente, que no se puede dar para alquiler o para venta ese tema de las plantas de oxígeno, ¿no? Simplemente está destinado a coadyuvar la necesidad que tenga la unidad productora, es decir, el establecimiento de salud. Muchas gracias, Susan, por la claridad de tus respuestas. Muchas gracias a Rosaria y a Rocío por sus exposiciones y por la claridad de sus respuestas también. Asimismo, agradecer a todos los asistentes que estuvieron participando el día de hoy. Asimismo, indicarles que esta capacitación y todas las que desarrollan estarán en la página de capacitaciones de la Asociación de Inversión Pública y Labor de este Ministerio, así como también podrán encontrar la programación de capacitaciones, las programaciones de los eventos que se realizarán, las capacitaciones realizadas, así como recursos de aprendizaje. Los invitamos a visitar esta nueva sección de capacitaciones de inversión pública. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.